Se llama Bell Roll. En la parte de adentro le ponemos tampico blanco, que también es jeva preparada, pero color blanco. En la parte de arriba tiene queso Filadelfia y camarones en tempura. Porque como volvemos a lo mismo, o sea, podrá haber otros restaurantes que quieran imitar a este, pero sabemos que este fue el que empezó la comida del sushi mexicano. Este fue el que trajo esa novedad aquí a Estados Unidos. Ahorita estamos en la ciudad de Bell Garden. Bueno, aquí el ambiente aquí en esta ciudad es muy bonito, es muy tranquila. Ya estamos aquí se encuentra el Culichi Town. La palabra Culichi Town viene de lo que viene siendo lo más esencial de por aquí, como downtown LA, downtown Whittier. El patrón tomó la palabra town para ponerle a su restaurante. Culichi, así le dicen a las personas que son de Culiacán, culichis. Él tomó esas dos palabras y las juntó y de ahí salió este nombre que es Culichi Town. Empieza a llegar más familia, más gente. El ambiente se pone muy bien, alegre, música sinaloense. Es familiar, es una tarde familiar, viernes, sábado y domingo. Bueno, pues el menú de aquí del Culichi Town se divide en tres partes. Lo que es el sushi mexicano, lo que es mariscos y lo que es comida caliente, lo que viene siendo la cocina. Como, no sé, empanadas, camarones a diabla, comida caliente, lo que es comida cocinada. Y la otra era que le sigue el área del marisco, donde se hacen como la tostada en agua. Y lo que es mi área, lo que es la área de sushi. El Lupillo Roll, en la parte de medio tiene queso Filadelfia, aguacate, jaiba camarón. En la parte de arriba le ponemos lo que viene es un poquito de queso de Filadelfia y partes de aguacate. Y ahí lo que lleva aquí es camarón empanizado y en la parte de arriba hay puntos de sriracha y bañado con salsa anguila. Ahora estamos preparando un norteño roll. Este lleva, en la parte de adentro lleva camarón, jaiba y pedazos de chile serrano. En la parte de arriba le vamos a poner lo que es una jaiba preparada que rallamos nosotros aquí. En la parte del centro ponemos zanahoria, cebollín y lo bañamos de salsa anguila. Pues el sushi mexicano tiene algo que se puede comparar con el sushi japonés, que viene siendo el seaweed o lo que nosotros llamamos alga. Y el arroz viene siendo el mismo que se usa en el restaurante japonés. Lo esencial de un sushi aquí o lo diferente de un sushi aquí es que todo es basado en carne, pollo, camarón cocinado, Filadelfia y el tradicional aguacate de México. Entonces, cuando yo entré aquí en este negocio, yo pensaba que el sushi era típico japonés, porque yo venía de un restaurante años atrás en el que el sushi, pues lo que era la tuna, lo que era el filete de salmón, todo crudo. Entonces, no estaba mucho, porque yo no estoy mucho familiarizado con lo que es el marisco crudo. Al llegar aquí y poder poner el sushi empanizado, el poder poner un poco de serrano en el sushi, el poder utilizar unas salsas especiales, chipotle, le dio un toque diferente en el que hizo que mi paladar, pues, poco a poco fuera queriendo un poquito más de sushi mexicano. Donde yo tengo entendido, el sushi mexicano empezó en Culiacán. Es muy diferente o no es muy novedoso aquí porque va arrancando. Tiene escasos 6 años, 5 años aquí. You guys all got sushi, huh? What did you get? That roll. I don't know what she got. I ordered a spicy roll, a fried spicy roll. You gotta get the fry in there because Mexicans are notorious for frying everything. Hey, we like diabetes. We were craving sushi, and this is the closest thing to sushi that this part of the area has. Like our neighboring cities are like Bell Gardens, Bell, and then Cudahy, but you don't find like good sushi. But then you have like this authentic twist with the Mexican like fusion, so it's interesting.
since I'm next door. I did go right when they opened. They opened about a month after we did, so of course we popped in. It's like comforting, soulful in the Latin American sense, sushi. Stuff that you get like in a taco, burrito, or like mariscos, and then thrown into this form of food that I guess is Asian in a way, but really they're completely their own thing. Pues, por ejemplo, donde yo trabajaba allá en Culiacán, a mí hay una leyenda urbana, se podría decir, de cómo nació el sushi mexicano. Dicen que donde yo trabajaba era una carretita así, un local con una carretita afuera y adentro del local unas mesas. Pero ahí hacían el sushi es tipo original, ¿no? Con tuna, salmón, el original, tipo original lo hacían. Entonces, cruzando la calle había una carreta de tacos. Entonces, un día, un cliente de los tacos que era cliente también del sushi, fue y les preguntó, les dijo, oye, pues ya estoy enfadado hoy no se me antojan tacos, se me antoja más un sushi, pero se me antoja algo diferente. Pues sí, le dije. Y entonces mandó traer un pedazo de carne allá del puesto de tacos. ¿Y qué más quiere que le pongamos? Le preguntaron. No, pues camarón. Y de ahí nació el tan famoso Mar y Tierra. De donde nació la idea, fue muy aceptada. Fue muy buena la aceptación, se empezó a hacer así y ya empezaron a salir más combinaciones, más ideas de hacer el sushi. El ambiente que nosotros tenemos más que nada se enfoca en lo que es banda. La banda está los fines de semana, todos los días, a partir del viernes, sábado y domingo. Y la banda se llama Culichi Town. Usualmente tocamos música típica mexicana con banda, al igual que el norteño. Y más que nada y muchos clientes que pueden agarrar la banda y puedan tocarle sus canciones favoritas. The food is one component of it, but I think the whole scene of it, the music, the bands, like that whole thing kind of takes over, and then it doesn't just become about the food, it becomes about that whole Sinaloa culture. It also shows that you don't have to stick to traditions in any circumstance. You know, you can have something that's a little more kind of casual, family-oriented, and still be creative, because I do think what they're doing is creative. It's a little wacky, it's a little out there, but it's interesting, and obviously people are coming in crowds, and just shows that, again, dining is important to any community, really. Y ahorita es una novedad de cualquier lado, aunque haya, por decir, otro culichi en Rialto, la novedad es este. Yo pienso que si nos dan un poquito más de 2 o 3 años, vamos a tomar lo que viene siendo, no sé, la mayor parte de los de California. Porque ahorita, si te das cuenta, ya en muchas ciudades hay otros diferentes lugares que quieren meter la misma comida. Yo pienso que sí va a crecer. Yo pienso que sí vamos a expandirnos un poquito más.